Buenos días, buenas tardes y buenas noches los que ven este vídeo. Garantías para la inversión. ¿Puede el gobierno suspender el proceso de privatizaciones y concesiones? El proceso de privatizaciones y concesiones es un componente importante del programa de reformas y modernización económica del Perú que ha generado importantes beneficios para el país. Las operaciones de privatizaciones fueron iniciadas con el propósito de redefinir el papel del Estado en la economía y el rol que le corresponde al sector privado para conseguir una mayor eficiencia en la asignación de recursos y en la producción de bienes y servicios. Las concesiones, por su parte, tienen como objetivos principales mejorar y desarrollar la infraestructura del país con participación del sector privado y mejorar la provisión de servicios en términos de calidad, cobertura y acceso de los usuarios a los mismos. Los ingresos por privatizaciones que se prevé alcanzar en el programa económico para el 2001 son de $550 millones como mínimo. Con estos ingresos y los desembolsos externos previstos para el año, $1,475 millones, se espera financiar el déficit fiscal del 2001. Conviene recordar que parte de los recursos obtenidos por el proceso de privatización se viene utilizando para pagar el servicio de la deuda externa a partir del año fiscal de 1997. Por esta razón, es importante que este proceso continúe. El cronograma previsto para el 2001 permite prever que esta meta se superará. Así, está proyectada la venta de las acciones remanentes del Estado en empresas anteriormente privatizadas. Por estas empresas se espera conseguir cuando menos $460 millones, Edelnor $100 millones, ETBEMSA $40 millones, Relapasa $90 millones, Izcaicruz $20 millones, Distribuidoras Eléctricas del Norte $210 millones. Por otro lado, se prevé obtener ingresos por la venta de la generadora eléctrica de Electroandes, $150 millones, y de otros proyectos como Bayover, $12 millones, y el servicio de multimedia en telecomunicaciones, $20 millones. Adicionalmente a estos ingresos que sobrepasan los $500 millones acordados, aún es posible conseguir otros $300 millones adicionales, si se realizan las concesiones de las principales líneas eléctricas ETCEN y ETESUR. Sin embargo, la principal razón por la cual se debe continuar con el proceso de privatización y concesiones es que al transferir en propiedad o en concesión estas unidades productivas, el Estado podría concentrarse en su tarea de fijar políticas de desarrollo de cada sector, y su correspondiente regulación, antes que estar involucrado en el manejo empresarial cotidiano de una empresa. De esta manera, el Estado podría continuar incrementando el flujo de inversión extranjera hacia el país. Se debe recordar que, desde el inicio del proceso, el stock de inversión extranjera registrada ha pasado de $1.300 millones en 1990 a más de $9.000 millones en el 2000. Tal como lo han demostrado las operaciones realizadas en los últimos años, el sector privado cuenta con la capacidad necesaria para operar e invertir eficientemente en unidades de negocios, así como en obras de infraestructura, cuyo desarrollo promueve el crecimiento e influye directamente en la generación de empleo productivo y en la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios públicos. Además, debe recordarse que estos procesos no representan pérdida para el Estado. Es decir, el proceso de promoción de la inversión privada no significa que el Estado deje de recibir las utilidades futuras de las empresas que generan ganancias. Bajo la gestión estatal casi todas arrojaban pérdidas, ya que las proyecciones de ganancias de estas operaciones han sido incluidas en el precio de venta y el Estado recibe hoy el valor presente de dichos flujos, además de los pagos por derechos de concesión cuando sea el caso. Upfront, pago por adelantado, o pagos periódicos. Asimismo, debe considerarse que, al incrementarse los niveles de producción de las empresas ahora privadas, el Estado obtiene más ingresos vía la mayor recaudación de impuestos que éstas pagan, ingresos fiscales. ¿Puede el gobierno cambiar unilateralmente el régimen tributario de las empresas que han suscrito convenios de estabilidad tributaria? En uso de las facultades conferidas por la Constitución Política, y al amparo de la Ley de Fomento de la Inversión Extranjera, Decreto Legislativo 662 de 1991, y de la Ley Marco de Crecimiento de la Inversión Privada, el Estado otorga garantías de estabilidad jurídica a los inversionistas extranjeros y a las empresas en que ellos invierten, mediante la suscripción de convenios que tienen carácter de contrato ley, y que se sujetan a las disposiciones generales sobre contratos establecidas en el Código Civil. En los convenios de estabilidad jurídica se garantiza principalmente el tratamiento igualitario a los inversionistas extranjeros.
La estabilidad del régimen de impuesto a la renta vigente al momento de suscripción del convenio. Y la estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas y de remesa de utilidades, dividendos y regalías. Específicamente, en virtud de la estabilidad del régimen tributario que se garantiza, el inversionista extranjero no se verá afectado con una tasa mayor que aquella considerada en el convenio correspondiente, de manera tal que si el impuesto a la renta de cargo de la empresa aumentara, se reducirá la tasa que afecte al inversionista extranjero en la parte necesaria para permitir que la utilidad de la empresa, que finalmente sea de libre disposición para él, sea por lo menos igual a la garantizada. ¿Cómo se regulan las tarifas de los servicios públicos, agua, luz y teléfonos? La regulación de tarifas de servicios públicos de telecomunicaciones, energía, saneamiento e infraestructura está a cargo de organismos reguladores especializados y autónomos, OSIPTEL en telecomunicaciones, CTE y OSINERG en tarifas de energía, SUMAS en servicios de saneamiento y OSITRAN en tarifas de acceso a infraestructura. La Ley 27.332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos, publicada el 27 de julio del 2000, busca promover un sistema de regulación que responda a los principios de autonomía, capacidad técnica y rendición de cuentas. A la fecha, ya se ha dictado buena parte de los reglamentos y se avanza en el proceso de consolidación del marco institucional para la acción de estas entidades. Las metodologías para la fijación de tarifas varían de acuerdo con el mercado regulado. En el mercado eléctrico se analizan las condiciones de precios, costos e inversión de largo plazo de las empresas generadoras, transmisoras y distribuidoras que participan en el sistema interconectado nacional. En el caso de las telecomunicaciones, se utiliza la comparación internacional y el análisis de las condiciones de costos. Para infraestructura, por su parte, se supervisa el cumplimiento de las cláusulas referidas a fijación de niveles tarifarios contenidas en los contratos de concesión. Finalmente, se ha avanzado en mejorar algunos aspectos de autonomía, transparencia y rendición de cuentas del sistema regulatorio a través del Decreto Supremo No. 032/2001, PCM del 29 de marzo del 2001. Asimismo, se ha remitido al Congreso un proyecto de ley que modifica la Ley Marco de Organismos Reguladores en la línea de las recomendaciones que organismos multilaterales como el BIG han alcanzado al gobierno peruano. El proyecto propone, entre otros, cambios en los requisitos para el nombramiento y remoción de los miembros de consejos directivos, incorporación de un miembro de la sociedad civil en los consejos directivos, mecanismos de consulta pública y de acceso a la información que producen los organismos reguladores. Estos esfuerzos buscan consolidar el marco regulatorio peruano. ¿Puede establecerse una política comercial que afecte el libre comercio o la libre importación? El artículo 63 de la Constitución Política del Perú determina que la producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Al respecto, se precisa expresamente que solo se podrá adoptar medidas proteccionistas o discriminatorias, en el caso que este tipo de medidas hayan sido previamente adoptadas por algunos países y que estén perjudicando el interés nacional. Adicionalmente, el artículo 1 del Decreto Legislativo número 668 publicado el 14 de septiembre de 1991, dicta medidas destinadas a garantizar la libertad de comercio exterior e interior como condición fundamental para el desarrollo del país. Asimismo, en el artículo 12 de esta misma norma se establece que el Estado garantiza el derecho de toda persona natural o jurídica para realizar operaciones de comercio exterior sin prohibiciones, ni restricciones para arancelarias de ningún tipo, dejando sin efecto las licencias, dictámenes, visaciones previas y consulares, registros de importación, y registros de cualquier naturaleza que afecten la importación o exportación de bienes. Muchas gracias por su atención y suscríbase a mi canal y comente.